Hola, en este video veremos cómo usar el contenedor list de C++. Este contenedor está implementado bajo una lista doblemente ligada. Si nos vamos a la documentación del contenedor en la página de la referencia de C++, ahí vienen como un poco las características que tiene. Como les mencionaba, dice que está implementado bajo una lista doblemente ligada. Una lista doblemente ligada lo que hace es almacenar nodos en la cual están enlazados en su campo siguiente y en su campo anterior. Entonces podemos recorrer esa lista en ambas direcciones, ¿no? También nos dice, por ejemplo, que cada nodo o los elementos están contenidos en diferentes y localizaciones de memoria diferentes. Si recordamos, el vector siempre era como un arreglo secuencial. La lista, en este caso list, lo que hace son nodos regados en la memoria, entonces no están consecutivamente, por lo que en este caso no podemos acceder con los corchetes de manera directa, ¿no? Tiene la sobrecarga para acceder a esa posición, ¿no? Que es lo que nos dice aquí, que este contenedor carece de un acceso directo por la posición, ¿no? Aunque se puede implementar manualmente, no lo trae definido como por default, ¿no? Y una de las ventajas que tiene es que podemos extraer y mover elementos en cualquier posición sin afectar realmente la lista, ¿no? Si recordábamos en el vector, para eliminar o insertar tenemos que abrir como espacio, pero ese abrir espacio lo que hacía en muchos casos era, si ya teníamos lleno ese vector, tenemos que expandirlo, ¿no? En este caso no hay necesidad de expandirlo, simplemente el nodo se inserta y se conecta con su nodo anterior y siguiente, ¿no? Teniendo esto en cuenta, el contenedor tiene varios métodos que vamos a implementar. Para este video, para esta primera parte, vamos a implementar el cómo insertar al final y al inicio, ¿no? Con la lista tiene esa ventaja, ¿no? Como lo decía, podemos insertar en cualquier posición, por cualquier lado de la lista, sin estar haciendo estos movimientos de arreglos. Simplemente list ya tiene implementado para eh, acceder o insertar en la última posición o en el frente, ¿no? Pero vamos a implementar o hacer uso de list con un pequeño proyecto en el cual lo que vamos a hacer es como si creáramos un mundial. Y ahí me refiero con un mundial a tener un conjunto de selecciones y cada selección va a tener una lista de jugadores, ¿no? Si observamos, ahí tenemos dos clases. La primera clase es la clase de selección, que va a tener nombre y va a tener una lista de jugadores. Y la clase de selección es la que va a manipular como el contenedor list, en la cual pues tiene sus métodos de acceso para cambiar o modificar el nombre o agregarle nombre, eh, agregar el inicio al final, eliminar por ciertas características de los jugadores que vamos a ver posteriormente, y también para ordenar esa lista de jugadores. Selección se puede decir entonces que va a administrar jugadores. La clase jugador tiene tres atributos, que son estos que están ahí. Tiene nombre, el número que usa en su playera y la cantidad de goles que ha anotado en ese transcurso de mientras esté corriendo como la ejecución del programa, ¿no? Y tiene sus métodos de acceso para modificar esos atributos. Entonces, la primera parte que vamos a hacer es como echar a andar la clase selección, que es la que va a administrar los jugadores utilizando el contenedor list, ¿no? Una vez que ya tengamos esa parte de que una selección pueda manipular a esos jugadores, vamos a crear como un menú para crear selecciones. Ese menú, o más bien las selecciones, se van a administrar en lo que ya conocemos que es un vector. Ok, entonces comencemos creando como nuestras clases base, que en este caso como la base más primitiva que tenemos que implementar va a ser la de jugador, ¿no?
Entonces ya tengo yo un código en el cual aquí le puse el proyecto, le puse list, que igual podrá haber sido selección también, no mundial más bien. Tengo mi main, tengo el jugador.h que nada más le puse las banderas del compilador, y aquí vamos a empezar a implementar la definición de la clase jugador, ¿no? Entonces, como métodos públicos va a tener un cierto conjunto, y voy a empezar por los privados, ¿no? Que en este caso es el nombre, que es una string. Le pusimos el número de la playera de su jugador, y también tiene la cantidad de goles, ¿no? Son sus atributos, y nos falta importar el iString y el using space, es el std, ¿no? Y le queremos la clase, y me falta el punto y coma en esa parte, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es crearle pues sus dos constructores, el constructor para crear el jugador y otro constructor que va a recibir los parámetros de manera parametrizada, ¿no? Como ya lo hemos hecho. Entonces va a recibir el nombre, también los goles, va primero el número, y vamos a declarar por default los goles igual a 0. Si no enviamos los goles, por default va a tener cada jugador que se cree el valor de D0, ¿no? Y como voy a inicializar estas variables, le voy a poner 2 puntos para inicializarlas ahí, ¿no? Entonces le voy a dar enter, y el nombre va a ser igual al nombre que estamos recibiendo, ¿no? Este nombre de aquí hace referencia a este atributo, y esto que está aquí como argumento es el parámetro que se está recibiendo acá, ¿no? Entonces después sigue el número, que va a ser igual al número que se reciba, y por último los goles, que son los goles que se reciben. Y acá creo que me faltó, lo voy a poner aquí, los 2 puntos. Y al final las llaves como si estuviera implementado el constructor, pero de manera pues vacía, no tiene nada, ¿no? Déjenme ver qué me dice el error. Está repetido. Ya está, ¿no? Entonces ponemos 2 puntos e inicializamos todos los atributos que queramos inicializar, ¿no? Este constructor que está aquí, pues de una vez lo puedo inicializar ahí, porque pues no va a hacer prácticamente nada, ¿no? Lo que sí voy a tener que hacer es definir sus métodos de acceso, que tienen que ser públicos. Entonces primero comencemos con el set nombre, que lo que va a hacer es recibir una string referencia, el nombre, y el otro es el get, ¿no? Get nombre. Y estos métodos de acceso ahorita los voy a implementar en un CPP, ¿no? Entonces set número, y el get número regresa un size string, y set goles, y get goles. Ok, ahí tenemos los métodos de acceso, y voy a crear un jugador.cpp. Aquí vamos a importar
jugador.h y vamos a implementar ahí los métodos de acceso. Jugador tiene el método set nombre con string nombre, y lo que va a hacer es al nombre de la clase le va a asignar el nombre que estamos recibiendo por parámetro, ¿no? Este nombre hace referencia al nombre en el parámetro y todo esto hace referencia al nombre pero del jugador, ¿no? Ahora el getter no recibe nada y únicamente regresa el nombre del jugador, pero lo que va a hacer es regresar una string. Sigue el set número, recibe el número, se lo asigna al número del jugador. Aquí utilizo yo this porque estoy utilizando el mismo nombre de la variable, si pude haberle puesto n y asignárselo. Ahora sí, size para el get número. Esto va a retornar el número del jugador. Por último, los métodos de acceso para los goles. Set goles. Asignamos la variable o el parámetro goles a los goles del jugador y queda el getter. Goles. Retorna el atributo goles. Ok, hasta ahí ya tenemos la implementación de jugador. Entonces en selección ya tengo también las banderas. Aquí lo que necesitamos es incluir el jugador.h porque selección necesita conocer qué es lo que va a tener que almacenar, ¿no? Que son los jugadores. Entonces class y el punto y coma. Y comenzamos en la parte pública. Vamos a crear algo y en la parte privada también. Entonces en la parte privada tenemos el nombre de la selección y vamos a crear una lista de jugadores. Ok, entonces list también es un template y al nombre de el objeto que va a manipular la lista le voy a poner jugadores, pero pues me dice que no existe porque me falta incluirla. Entonces hay que incluir list. Ok, ya tenemos el atributo para el nombre y el atributo para almacenar los jugadores en una lista, ¿no? Nos queda el constructor. Creamos el constructor vacío y un constructor parametrizado en el cual va a recibir el nombre de la selección, ¿no? Y lo vamos a inicializar. El nombre de la selección va a ser igual al nombre que recibamos, ¿no? Y ahí mismo implementamos el constructor. Aunque nos falta crear los métodos de acceso para obtener el nombre, ¿no? de la selección. Entonces set nombre y para obtener el nombre de la selección un get nombre, y esto los voy a implementar en un CPP.
que es selección.cpp. Aquí incluimos selección.h e implementamos, vamos a implementar el set nombre y le asignamos el nombre a la selección, o podemos retornar el nombre que va a ser el get nombre. Retorna el nombre de la selección, ¿no? Hasta ahí se puede decir que tenemos como la parte más básica para almacenar o crear una selección. Voy a ir a probar en el main, incluyendo selección.h, y como selección.h ya importa jugador en su .h, no hay necesidad de ponerlo aquí. Entonces lo que voy a hacer es crear un objeto selección, le voy a poner un nombre a la selección de una vez como nombre de objeto y el nombre de la selección, ¿no? Lo que puedo hacer es por ahora depurar para ver si se está creando esa parte. Entonces voy a poner un breakpoint aquí y lo primero que voy a hacer es compilar, ¿no? Con control shift B, y voy a elegir el G++ y lo voy a editar, ¿no? Dándole clic a la configuración, ¿no? Y le voy a cambiar el tipo a ser shell. En los argumentos, aquí en file, le voy a poner div_name, que obtenga la dirección de donde están los archivos, y va a compilar ahí todos los cpp. Si observan aquí, las diagonales están de esa manera. Si estuvieran en Windows, creo que las diagonales serían de manera inversa, ¿no? Y creo que son dos doble diagonal. Ok, va a hacer eso y quiero que compile usando el estándar C++11 y la coma ahí, ¿no? Voy a ver si compila. Control V, elijo este archivo que ya está configurado y aquí me saltó un error. Déjenme ver, ir ahí, get número, dice que ya está definido, jugador, get nombre, set número, get número, aquí es get goles. Voy a regresar al main y voy a compilar de nuevo. Ok, esto ya me quiere decir, si no arrojo ningún error, que puedo compilar, y ya me voy a depurar. Le voy a dar justo en esta parte en crear un launch.json y elijo este gdb, que me sale esta opción. Voy a ver si puedo run in debug. Ok, no me deja. Lo que voy a hacer es cerrar el proyecto y lo voy a volver a abrir. Voy al main y voy a intentar de nuevo configurar el depurador. Este no es mi archivo. Es este de acá.
Voy a dar clic aquí en Run Debug, dijo que no se puede leer, y lo que voy a hacer es eliminar el task que acabo de hacer. Voy a depurar. Y ahí está, ¿no? Ahora sí funcionó. Si observamos, aquí tenemos nuestro objeto de selección. Si lo abro, pues ya tiene el nombre de México, y en su lista de jugadores no tiene ningún jugador todavía, y de hecho nos dice que el tamaño pues es 0, ¿no? Teniendo esto funcionando, déjenme ver que creo el task. Okay. Entonces ahora lo que sí viene por hacer es hacer estos primeros métodos que tengo aquí, ¿no? El de agregar el inicio, de agregar el final, y vamos a hacer un mostrar. Entonces en selección.h lo que vamos a empezar a hacer es crear esos métodos, ¿no? El primero es agregar al final, y lo que va a recibir va a ser un jugador, el jugador que se va a agregar al final de la lista, y se va a recibir de manera constante, y una referencia, y también agregar al inicio, que también recibe un jugador. Los tenemos definidos, aquí los a implementar, ¿no? Entonces los vamos a implementar en selección.cpp. Entonces selección va a ser agregar al final, y se va a recibir un jugador, una referencia es un jugador, y lo único que va a hacer es nuestra lista, se llama jugadores, tiene un método que se llama pushback, ¿no? Que lo que hace es insertar al final, va a insertar ese jugador que se está recibiendo. El otro método, que es el que va a insertar al inicio, se llama agregar inicio, y recibimos una referencia de un jugador, y agregamos a nuestra lista de jugadores con push front. Hasta ahí, con esos dos métodos podemos agregar a nuestra lista ya sea al inicio o al final, ¿no? Para probarlo nos vamos al main, y aquí voy a crear unos 3 jugadores de manera como parametrizada, ¿no? Para no pedirle al usuario valores. Entonces el jugador 1 va a ser, voy a utilizar los nombres de centros universitarios, va a tener el número 43, y por default va a tener goles 0. El otro jugador va a ser J2, va a ser para el CUPA, es un número 33, y le voy a decir que ese ya lleva un gol, ¿no? El jugador J3 va a ser para el CUSEA, el número 23, y ha anotado, no sé, 3 goles. Ok, entonces esos 3 jugadores se van a crear ahí, y los puedo agregar a mi selección, que en este caso es la de México. Voy a agregar al inicio el jugador 1, y después voy a agregar al final el J2, y voy a repetir esa misma línea para agregar al final, va a ser el final, acá al final va a ser el jugador 3. Ok, si depuro de nuevo, pues se va a detener aquí, crea los jugadores, los inserta y se detiene. Entonces me voy a depurar. ¿Qué errores hubo? Ok, ahora sí me voy a ir al task, y lo voy a configurar como lo tenía previamente. Div name,
diagonal y que compile todos los cpp, y le voy a agregar para que compile con el estándar C++ 11. Errores. Ya creo que en el task tengo que ponerle en tipo shell. Ya que está en shell ya debería de funcionar. Ok, ya lo hizo. Y ahorita va a entrar a la depuración, ¿no? Ok, ya está detenido aquí en el return y se observan está nuestra selección y nuestros 3 jugadores, ¿no? Dentro de la selección debe de estar los jugadores que se insertaron, ¿no? Si vemos aquí al inicio se insertó J1, que en este caso J1 es Q6, entonces si abro jugadores, el de la primera posición debe ser Q6, ¿no? Después se insertó al final el J2 y el J3, entonces el J2 debe estar en la posición 1, que si corresponde ocupa con la posición o el jugador 2, y la posición 2, que es la última, el último que se insertó al final fue J3, que es QCA, y es el que tenemos aquí, ¿no? Tiene el número de la playera y la cantidad de goles que corresponde a cada uno de estos, ¿no? 23 es el de aquí y el 3 es la cantidad de goles de acá. Para terminar este video, lo que vamos a hacer es o hacer como un mostrar que nos muestre todos los jugadores en este caso. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es pues hacer como un for, ¿no? Entonces me voy a ir en selección, voy a tener ya a tener el depurador, ¿no? A selección.h primero, y voy a definir ese voy a poner print, ¿no? Para que nos imprima o haga el recorrido de la lista y nos vaya imprimiendo cada nodo o cada elemento, ¿no? Entonces en selección.cpp va a estar el print, y lo que va a hacer es el print, como ya les comenté, pues va a ser un for que va a ir pasando por cada nodo, pero en este caso, como la lista no tiene acceso con los corchetes, no podemos acceder de manera directa, no como lo dice en la documentación, sino que en este caso, si dibujo yo aquí un par de nodos, por ejemplo, es un nodo que está enlazado en su campo anterior y siguiente. Entonces, por ejemplo, este nodo está enlazado al siguiente nodo de acá, y tengo otro nodo por acá, ¿no? Está enlazado aquí y este está enlazado a su anterior, ¿no? Así es como funciona, como a grandes rasgos, la lista doblemente ligada. Entonces, para acceder a cada nodo, el primer nodo, como ya lo hemos visto con vector, tenemos los iteradores, ¿no? Begin, en este caso, nos va a apuntar al primer nodo, ¿ok? Y end nos va a decir el nodo después, como el último nodo, ¿no? Que en este caso no hace referencia al último nodo, sino hace referencia como si fuera al después del último nodo, pero no es un valor como de real del nodo. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar con begin e ir saltando nodo por nodo. ¿Cómo saltamos nodo por nodo? Pues tiene el más, la sobrecarga. El más lo que va a hacer es saltar al siguiente nodo, ¿no? Entonces con un for lo que vamos a hacer es ir saltando por cada nodo y vamos a utilizar la palabra reservada auto, ¿no? Entonces este va a ser un iterador en el cual va a comenzar desde el begin, ¿okay? Desde el primer nodo
hasta dónde va a iterar mientras ese iterador sea diferente al final de esa lista, ¿no? Mientras sea diferente al final de esa lista, lo que va a hacer es, en este caso se ve como si fuera un incremento por el más, pero lo que hace es cambiarse al siguiente nodo, ¿no? Saltar al siguiente nodo. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es imprimir lo que tiene IT. Entonces, IT lo que tiene en este caso, este IT que tengo aquí es el iterador, pero como accedo al nodo real, a lo que almacena el nodo, con el operador del asterisco como si fuera un puntero. No es un puntero, sino que el asterisco está sobrecargado para sacar la información que almacena el nodo en ese punto o en ese iterador, ¿no? Si lo corremos y mandamos llamar print, lo más seguro es que nos diga que no puede imprimir un jugador porque un jugador no tiene la sobrecarga de este operador que es el de extracción, ¿no? Creo que no, este es el operador de inserción, ¿no? Entonces voy a ir al main y voy a intentar imprimir, ¿no? Ahora sí, de aquí puedo compilar de manera manual. Entonces G++, quiero que compile todos los archivos FP y me genere el ejecutable main. Y le voy a poner entre estos dos el estándar, que es C++11. Que observar, pues aquí ya me saltó el operador que no puede como imprimir ese elemento. Entonces nos vamos a ir a jugador.h y vamos a sobrecargar ese operador, ¿no? Es el operador el string, o más bien lo que retorna es el string y el operador es este de inserción, ¿no? Entonces se recibe por donde se va a mostrar o salir la información y se va a recibir un jugador que es el que se va a mostrar, que va a estar en J. Y lo que vamos a hacer es imprimir pues ese jugador, ¿no? Ese jugador lo vamos a imprimir como lo hemos hecho, como lo hicimos en el videojuego, para que lo impriman como en modo de tabla, por lo que vamos a tener que incluir aquí el IO manip. Okay. Entonces aquí out vamos a dejar que se justifique todo hacia, en este caso, la izquierda, y vamos a ir creando los espacios, ¿no? Entonces el primer espacio va a ser para el nombre, puedo poner 10 espacios y vamos a poner el nombre del jugador. Voy a darle punto y coma para crear otro out. En este caso es el W, va a ser para el número, le voy a poner 3 de espacio, punto número. Y por último, en este caso va a ser para la cantidad de goles, le voy a poner también 3, ¿no? Punto goles. Y retornamos. Voy a compilar. Y voy a ver cuál es el error. Aunque aquí me lo está marcando. Me falta ponerle el friend. Puedo limpiar la terminal para de nuevo volver a compilar. Ya compiló, si me faltaba el friend. Entonces de aquí ejecuto el ejecutable, ¿no? Y ahí lo tenemos, el nombre del jugador y su número y sus goles, ¿no?
entonces lo imprime como fila por fila. Hasta ahí podemos ver que si se está imprimiendo o si podemos acceder a la información de cada nodo guardado en la lista. Entonces hasta aquí dejo esta parte del video. Entonces en el siguiente video veremos, déjenme ver la diapositiva, veremos cómo eliminar en alguna posición, ¿no? O remover, en este caso, este sería como un método nuevo, remover las coincidencias de que existan en una lista, ¿no? Nos vemos.